Se encuentra como núcleo central del hemisferio. Alrededor del tálamo se forman las cavidades ventriculares, la subcorteza y la corteza. Lateral al tálamo se encuentra el núcleo lenticular que estamos viendo allá, formado por el globo pálido y el putamen, y alrededor del núcleo lenticular se encuentra el núcleo caudado con su cabeza, cuerpo, cola. La cola termina a nivel del núcleo amigdalino que se encuentra en la porción anterior del uncus del temporal. Vamos a ver que estos núcleos basales van a tener una aferencia directa de la corteza. Cuando la corteza va a ejecutar un movimiento, la corteza también va a enviar información sobre este movimiento a los núcleos basales para que estos puedan regular el movimiento y hacerlo más preciso, más fino, más rápido. ¿Y cómo va a regular este movimiento? Entonces, ¿los ganglios basales se van a comunicar directamente con la corteza? No, los ganglios basales van a comunicarse indirectamente a través del tálamo y a través del tronco encefálico con los núcleos del tronco encefálico para modular la vía motora consciente. Estas vías son dos principalmente, existen dos vías donde participan los ganglios basales, a través de las cuales van a recibir información de la corteza y van a producir una retroalimentación a la misma corteza para modular el movimiento. Estas vías son la vía directa y la vía indirecta. Como corolario, tienen que recordar que la vía directa termina siendo de tipo excitatoria para la corteza cerebral. Es decir, la corteza cerebral va a enviar información a los ganglios basales y los ganglios basales van a terminar excitando a la corteza cuando toman una vía directa. Y si toman la vía indirecta, va a ser una disminución de la excitación de la corteza, o vamos a hablar en términos más simples, inhibiendo la corteza. La vía indirecta inhibe la corteza y la vía directa estimula la corteza. Entonces vamos a ver cómo se produce esto. Las estaciones de la vía directa son la corteza, el núcleo estriado, el globo pálido interno, la sustancia reticular la sustancia negra, y por último la última estación, que es el tálamo para estimular a la corteza. Pues recuerden, son 4. Y también tenemos que tener en cuenta, recuerden cuando ya mencionamos antes a los neurotransmisores, hablamos de la sustancia negra que tiene 2 porciones y que una específicamente produce dopamina y la otra produce un sistema GABAérgico. ¿Cuál? La par reticular es la par que contiene las neuronas GABAérgicas y produce un estímulo inhibitorio negativo a través del GABA. En cambio, la sustancia negra, la pars compacta, son neuronas dopaminérgicas que vamos a ver que va a tener un estímulo específico dependiendo de qué tipo de neurona dopaminérgica sea. Entonces, a esta la vamos a dejar un ratito al lado y vamos a ver la vía directa, que es esta vía que tiene 4 estaciones. Comienza en la corteza y termina en el tálamo. Pero acuérdense que no termina aquí porque el tálamo nuevamente cierra el circuito estimulando la corteza. La corteza va a estimular al cuerpo estriado o núcleo estriado. El núcleo estriado es de tipo inhibitorio. Al estimularse, va a inhibir aún más al globo pálido interno y la sustancia reticular. Pero acuérdense que la sustancia reticular y el globo pálido interno es un sistema GABAérgico que de por sí produce inhibición. Si tú inhibes la inhibición, ¿qué resulta? En una excitación, un estímulo. Entonces, va a haber una inhibición de los estímulos inhibitorios a nivel del globo pálido interno y la sustancia reticular de la sustancia negra, y eso va a determinar la excitación del tálamo. El tálamo excita directamente a la corteza. Entonces, la vía directa, ¿qué haría? Excita a la corteza. ¿Cómo? Estimula al cuerpo estriado. El cuerpo estriado, como es de tipo inhibitorio, va a inhibir al globo pálido interno, la sustancia reticular, y si tú inhibes la inhibición, resulta en excitación del tálamo. Se excita el tálamo, estimulas el tálamo, y el tálamo va a enviar su impulso excitatorio a la corteza. Es así como se produce la vía directa, la vía que va a producir una estimulación de la corteza cerebral. ¿Se entiende hasta aquí? Correcto. Entonces, la vía indirecta también va a tener estas 4 estaciones, solo que en lugar de tener un estímulo directo desde el cuerpo estriado hacia el globo pálido interno y la sustancia reticular,
de la sustancia negra va a tomar una vía alterna. ¿Qué? ¿Quién va a involucrarse aquí? La porción externa del globo pálido, el núcleo subtalámico. ¿Cómo así? La corteza va a estimular al cuerpo estriado, que es inhibitorio. Este va a inhibir al globo pálido externo. Pero el globo pálido externo también es inhibitorio, como el globo pálido interno. Es un sistema GABAérgico. Entonces, si yo inhibo el sistema inhibitorio, termina en un sistema excitatorio a nivel de los núcleos subtalámicos. Los núcleos subtalámicos son excitatorios y reciben un estímulo excitatorio. Por tanto, se va a potenciar el estímulo excitatorio que va a terminar en el globo pálido interno y en la pared reticular. Voy a excitar al sistema GABAérgico en el globo pálido interno y en la sustancia reticular de la sustancia negra. ¿Qué va a resultar en qué? En inhibición del tálamo. Y si yo inhibo el tálamo, que es excitatorio de la corteza, ¿qué pasa? Se inhibe la corteza. O sea, estamos entendiendo que estamos con fines prácticos utilizando la palabra excitación y estimulación, porque lo que se produce aquí es una disminución en la estimulación del tálamo. Pero para fines prácticos se entiende como inhibición o estímulo negativo en la corteza, ¿no? Termina en la corteza, en el tálamo y después en la corteza. Entonces, esas son la vía directa e indirecta. Esta es otra forma de entenderlo. La vía directa tiene 4 estaciones: estímulo positivo de la corteza al cuerpo estriado. Como el cuerpo estriado es negativo, va a producir una inhibición ¿de quién? Del globo pálido interno, de la sustancia reticular. Y como este es inhibitorio, inhibes, excitas. Entonces, excitas al tálamo, que termina excitando la corteza. Entonces, esta es la vía alterna. Mira, sí, es prácticamente las mismas estaciones, solo que vamos a sumar el globo pálido externo y el núcleo subtalámico. Se estimula el cuerpo estriado, inhibes al globo pálido externo. El globo pálido externo es inhibitorio, por tanto se excita al núcleo subtalámico. El núcleo subtalámico es excitatorio, se va a excitar aún más el globo pálido interno, sustancia articular. Excitas a la inhibición, el sistema GABAérgico que hay ahí, e inhibe el tálamo. Y si inhibes el tálamo, inhibes la corteza. Entonces hay un estímulo inhibitorio. Entonces esas son las vías directa e indirecta que van a facilitar la modulación del movimiento complejo que se programa primero y se ejecuta después. Ahora, no solamente existen estos dos sistemas donde intervienen los sistemas colinérgicos y GABAérgicos, también existe el sistema dopaminérgico que ya les mencioné. El sistema dopaminérgico va a comenzar justamente aquí, en la sustancia negra, en la parte compacta, donde se encuentran las neuronas dopaminérgicas. Tenemos 2 tipos de neuronas dopaminérgicas a través de las cuales va a actuar o van a tener influencia en estas vías directas e indirectas. ¿Y cuáles son? Cuando la porción compacta de la sustancia negra actúa a través de las neuronas D1, produce una estimulación de la vía directa. Y si yo estimulo la vía directa, ¿eso va a terminar en qué? En estimulación de la corteza, porque una excitación de la corteza, porque ya mencionamos que la vía directa produce excitación. Estimulo la excitación y termina en excitación. Pero a través de las neuronas D1. Pero las neuronas D2 tienen una función diferente. A través de las neuronas D2 se va a inhibir la vía indirecta. ¿La vía indirecta qué hacía? Impulsos inhibitorios de la corteza cerebral. Si tú vas a inhibir a la vía indirecta, ¿qué va a terminar? Impulsos excitatorios a la corteza cerebral. Doctor, entonces el sistema dopaminérgico termina excitando a la corteza cerebral en ambos casos. Es correcto. A través de D1 va a estimular a la vía directa excitando la corteza. Va a inhibir a través de la vía indirecta excitando a la corteza. Dime. ¿Qué quiere decir cuando, por ejemplo, la D1 dice que disminuye la GPI? ¿Sigue por ejemplo, una parte de disminuye la GPI? Algo así yo leí. Globo pálido interno, sí. Es que no decía, estaba buscando por parte del libro, no decía que era GPI. Para poder explicar el circuito de la vía directa, como le digo, es un circuito porque obviamente comienza y termina.
se estimula la corteza cerebral, va a enviar un impulso excitatorio al núcleo estriado. El núcleo estriado lo compone el núcleo caudado y el putamo. El núcleo estriado va a enviar impulsos inhibitorios a la porción reticular y al globo pálido interno, que son inhibitorios. Se inhibe la inhibición y termina en excitación del tálamo, que a su vez envía impulsos excitatorios a la corteza. Eso va a determinar que la modulación positiva de los movimientos que se van a ejecutar constantemente, pero que tiene una retroalimentación positiva a través de este sistema. ¿Es correcto? Esta es la vía indirecta a través de la cual la corteza va a enviar estímulo excitatorio al núcleo caudado y al putamen, es decir, al cuerpo estriado, y este no va a ir directamente ¿hacia qué? Hacia la par reticular y al globo pálido interno, sino va a ir al globo pálido externo, inhibiéndolo, y el globo pálido externo es inhibidor, entonces inhibe la inhibición, y este va a estimular el núcleo subtalámico, que es excitador. Impulso excitatorio hacia el globo pálido interno y a la sustancia reticular, y esto va a inhibir el tálamo y por tanto va a tener una retroalimentación negativa, un impulso inhibitorio en la corteza, modulando y moderando el movimiento. Doctor, ¿pero qué significa todo eso? Es que cuando nosotros hacemos un movimiento y si existiera solamente la vía córtico-espinal, se producirían movimientos torpes, movimientos bruscos, movimientos como si se tratara de un niño que recién está aprendiendo, que tiene 2 meses y 3 meses y está aprendiendo recién a sostener la cabeza, el cuello, la cabeza. Entonces, tiene que haber una maduración del sistema motor, porque existen muchísimos sistemas que van a implicar en la modulación del movimiento. Para coger el lapicero con el sistema de prensión, existe todo un sistema de retroalimentación negativa que viene desde las vías sensoriales, los usos musculares, los tendones y la información que la misma corteza prefrontal y área motora suplementaria envía a los ganglios basales para que reverbere. Doctor, ¿pero por qué? Doctor, pero este circuito no tiene sentido. Comienza en la corteza, pero si al final termina en la corteza, mejor que la corteza se envíe a sí misma. No, pues. Dependiendo del tipo de movimiento, va a recibir una modulación excitatoria o inhibitoria del movimiento. Y eso es lo que va a permitir que el movimiento se haga fino. Ahora, aquí tenemos justamente la imagen de cómo es que la porción compacta de la sustancia negra a través de las neuronas dopaminérgicas va a tener una influencia directa, ya sea por la vía directa, estimulándola a través de los tipos de neuronas D1 o las neuronas D2, inhibiendo la vía indirecta y terminando con excitación de la corteza cerebral. Entonces, podemos nosotros, como corolario, tener en cuenta que la vía directa estimula la corteza, la indirecta la inhibe y las vías dopaminérgicas en conjunto excitan a la corteza cerebral. Es así como se puede explicar cómo es que existen enfermedades que van a producir alteraciones en la movilidad, producto de la alteración de estas vías motoras auxiliares. Un ejemplo clásico, porque no sé que les presente todos los que les han puesto ahí. El Parkinson es una enfermedad que se caracteriza histológicamente por una degeneración de la pars compacta de la sustancia negra. Y si desaparece la pars compacta de la sustancia negra,